Hace más de 2500 años, en las fértiles llanuras del norte de la India, un príncipe llamado Siddhartha Gautama, criado entre los muros de un palacio de placeres y protegido de las asperezas del mundo, se encontró de bruces, en sus primeras incursiones más allá de los límites de su existencia dorada, con las ineludibles realidades de la vejez, la enfermedad y la muerte. Esta confrontación con el sufrimiento inherente a la existencia humana lo sacudió hasta lo más profundo de su ser, despertando en él una pregunta urgente e insoslayable. ¿Existe un camino para liberarse de este ciclo de dolor, de esta insatisfacción fundamental que parece teñir toda experiencia? Impulsado por una compasión infinita y una sed inextinguible de verdad, Siddhartha abandonó los lujos y los privilegios de su vida palaciega, renunció a su familia y a su futuro como rey, y emprendió una búsqueda implacable, austera y a menudo solitaria, a través de los senderos de la sabiduría de su tiempo. Después de años de prácticas ascéticas extremas que casi lo llevaron a la muerte, comprendió que la liberación no se encontraba en la automortificación ni en la indulgencia de los sentidos, sino en un camino medio, un sendero de equilibrio, atención plena y profunda comprensión de la naturaleza de la realidad. Finalmente, bajo la sombra serena y protectora de un árbol Bodhi, el árbol de la iluminación, en una noche de luna llena, después de una profunda meditación y una confrontación final con las fuerzas de la ilusión y el apego, Siddhartha Gautama despertó. Alcanzó el nirvana, la extinción del sufrimiento, y se convirtió en el Buda, el despierto. No encontró un Dios externo que le otorgara la salvación, ni una revelación sobrenatural ajena a su propia experiencia. Encontró dentro de sí mismo, a través de la purificación de su propia mente y corazón, la llave de la liberación, el camino hacia el cese definitivo del sufrimiento. Y si te dijera, amada alma, que quizás hoy te sientes atrapada en las redes del estrés, la ansiedad o la insatisfacción, que ese mismo potencial de despertar, esa misma capacidad de abrazar una dicha verdadera, serena y duradera, reside también, como una semilla preciosa, en el árbol Bodhi de tu propio corazón, esperando pacientemente las condiciones adecuadas para germinar y florecer? Bienvenido, bienvenida a este sendero de descubrimiento y transformación. Si estas palabras han encontrado un eco en tu interior, es porque, al igual que el príncipe Siddhartha, has sentido, de una forma u otra, el aguijón del sufrimiento y anhelas una paz que vaya más allá de los placeres efímeros y las seguridades pasajeras que el mundo puede ofrecer. Estás aquí porque tu corazón intuye que debe haber una forma más sabia, más compasiva y más auténtica de vivir. Las enseñanzas del Buda, conocidas como el Dharma, no constituyen una religión en el sentido dogmático del término, con dioses a los que adorar o creencias ciegas que aceptar. Son, más bien, una profunda y pragmática ciencia de la mente y el corazón, un conjunto de principios universales y prácticas contemplativas diseñadas para ayudarnos a comprender la naturaleza de nuestra propia experiencia, las causas de nuestro sufrimiento, dukkha, y el camino para trascenderlo y alcanzar un estado de liberación y paz interior, nibbana o nirvana. Uno de los pilares fundamentales de este camino es el concepto de desapego iluminado, nekama. A menudo, cuando escuchamos la palabra desapego, podemos asociarla con indiferencia fría, con una renuncia austera a los placeres de la vida o con una desconexión emocional. Pero el desapego que enseñó el Buda es algo muy diferente. No se trata de no amar, de no disfrutar, de no participar en la vida, sino de liberarnos de las cadenas del aferramiento que nos causan dolor, el apego a los placeres sensoriales que son impermanentes, el apego a nuestras opiniones y creencias rígidas, el apego a un yo ilusorio que teme constantemente la pérdida y la aniquilación, y la aversión o el rechazo a lo que nos resulta desagradable. El desapego iluminado es una liberación gozosa, una espaciosidad del corazón que nos permite amar más profundamente, disfrutar más plenamente y vivir con una serenidad inquebrantable, porque nuestra felicidad ya no depende de las circunstancias externas, siempre cambiantes y a menudo incontrolables. En las páginas sonoras que siguen, nos embarcaremos juntos en un viaje para comprender las causas fundamentales de nuestro sufrimiento
tal como las reveló el Buda, y para aprender y practicar las herramientas esenciales que él nos legó: la atención plena, sati, para vivir en el presente con claridad y aceptación; la compasión, karuna, hacia nosotros mismos y hacia todos los seres; y la sabiduría del desapego, pana, para soltar aquello que nos ata al ciclo del dolor. Este no es un camino que prometa soluciones instantáneas o una felicidad superficial. Es una invitación a un trabajo interior profundo, a una transformación gradual pero radical de nuestra percepción y de nuestra forma de estar en el mundo. Pero la promesa es inmensa: la posibilidad de vivir una vida con menos miedo y más amor, con menos ansiedad y más paz, con menos insatisfacción y una dicha más auténtica y duradera. Prepárate para un viaje que puede ser, a la vez, desafiante y profundamente reconfortante. Desafiante, porque te invitará a mirar con honestidad tus propios patrones de sufrimiento y tus apegos más queridos. Reconfortante, porque te recordará que la liberación es posible, que la paz es tu naturaleza inherente y que llevas dentro de ti la semilla del despertar. El árbol Bodhi de tu propio corazón te espera. ¿Estás listo? ¿Estás lista para sentarte bajo su sombra y permitir que la luz de la sabiduría ilumine tu ser? Capítulo 1. Las 4 flechas del sufrimiento. Reconociendo las cadenas del apego que nos atan. Esto es, oh monjes, la noble verdad del sufrimiento. Dukkha. El nacimiento es sufrimiento, la vejez es sufrimiento, la enfermedad es sufrimiento, la muerte es sufrimiento, la unión con lo que no se ama es sufrimiento, la separación de lo que se ama es sufrimiento, no obtener lo que se desea es sufrimiento. En resumen, los 5 agregados del aferramiento son sufrimiento. Con estas palabras directas y sin concesiones, el Buda, en su primer sermón en el Parque de los Ciervos de Sarnath, expuso la primera de las 4 nobles verdades, la piedra angular de toda su enseñanza. Puede sonar pesimista, incluso deprimente, para nuestros oídos modernos, tan acostumbrados a buscar el placer y a evitar cualquier mención del dolor. Sin embargo, para el Buda, este reconocimiento honesto y valiente de la realidad del sufrimiento no era un fin en sí mismo, ni una invitación a la desesperanza, sino el primer paso indispensable hacia la liberación. Es como el médico que primero debe diagnosticar la enfermedad para poder prescribir la cura. Y si te dijera, amada alma, que a menudo experimentas esa sutil o no tan sutil insatisfacción que parece impregnar la existencia, que comprender la naturaleza de estas 4 flechas del sufrimiento, y sobre todo las cadenas del apego que las disparan, es el inicio de tu camino hacia una paz y una dicha que no dependen de las circunstancias cambiantes de la vida? La palabra Pali Dukkha a menudo se traduce como sufrimiento, pero su significado es mucho más amplio y matizado. Incluye no solo el dolor físico y emocional obvio, sino también el estrés, la ansiedad, la insatisfacción, la frustración, la sensación de incompletitud, la impermanencia inherente a todos los fenómenos condicionados, esa cualidad de no ser enteramente satisfactorio que impregna incluso nuestros momentos de felicidad pasajera. El Buda no negaba la existencia de la felicidad y el placer en el mundo, pero señalaba que, debido a su naturaleza impermanente, aferrarnos a ellos como si fueran a durar para siempre es una fuente segura de futuro sufrimiento. En la segunda noble verdad, el Buda identifica la causa de dukkha, tana, que se traduce como sed, anhelo, deseo vehemente o, más ampliamente, apego. Es este aferramiento a lo que deseamos, esta aversión a lo que no deseamos, y esta ignorancia fundamental sobre la verdadera naturaleza de la realidad, especialmente la impermanencia y el no yo, lo que nos mantiene atrapados en el ciclo del sufrimiento. Son como cadenas invisibles que nos atan a la rueda del samsara. Podemos identificar varias flechas o formas principales en que este apego genera sufrimiento. 1. El apego a los placeres sensoriales. Buscamos la felicidad en experiencias placenteras a través de nuestros 5 sentidos: sabores deliciosos, sonidos armoniosos, vistas hermosas, sensaciones táctiles agradables, olores embriagadores. No hay nada intrínsecamente malo en disfrutar de estos placeres, pero el problema surge cuando nos apegamos a ellos, cuando creemos que nuestra felicidad depende de su presencia constante,
y sufrimos cuando inevitablemente cambian, desaparecen o no cumplen nuestras expectativas. Es la primera flecha, el deseo insaciable de más y más placer y el dolor de su ausencia o su pérdida. Imagina a Ricardo, un hombre que encontraba su mayor alegría en la comida gourmet y los vinos caros. Su vida giraba en torno a la búsqueda de estas experiencias. Cuando no podía permitírselas o cuando una comida no estaba a la altura de sus expectativas, se sentía profundamente frustrado e infeliz. Su felicidad era tan efímera como el sabor de un buen plato. El apego a la existencia y el miedo a la no existencia. Tenemos un instinto profundo de supervivencia, un apego a nuestra propia vida y a la continuidad de nuestro ser. Este apego se manifiesta como el miedo a la enfermedad, a la vejez y, sobre todo, a la muerte. También nos aferramos a nuestra identidad, a nuestro yo, tal como lo concebimos, temiendo cualquier cosa que amenace esa autoimagen. Esta es la segunda flecha, el anhelo de permanencia en un mundo que es inherentemente impermanente. Pensemos en Laura, una mujer muy preocupada por su apariencia física y por el paso del tiempo. Cada nueva arruga, cada signo de envejecimiento, le causaba una profunda angustia. Estaba apegada a una imagen juvenil de sí misma y sufría enormemente ante la evidencia de su impermanencia. 3. El apego a las opiniones, creencias y puntos de vista. Nos aferramos tenazmente a nuestras opiniones, a nuestras creencias políticas, religiosas o filosóficas, a nuestra visión del mundo, como si fueran verdades absolutas e inmutables. Sufrimos cuando estas creencias son desafiadas, cuando encontramos a otros que piensan diferente, o cuando la realidad no se ajusta a nuestros esquemas mentales. Esta es la tercera flecha, la rigidez del tener razón, y el dolor del conflicto y la desilusión. Considera a Miguel, un hombre profundamente convencido de la superioridad de sus ideas políticas. Cada vez que leía noticias o escuchaba opiniones contrarias a las suyas, se sentía airado y frustrado. Su paz interior dependía de que el mundo se ajustara a sus creencias. El apego al yo o ego, la ilusión de un ser separado y permanente. Quizás la cadena más fundamental y sutil de todas es nuestro apego a la idea de un yo sólido, separado y permanente, un ego que es el centro de nuestro universo. Este yo es el que desea, el que teme, el que se siente herido, el que necesita validación. El Buda enseñó que este yo, tal como lo concebimos, es, en última instancia, una ilusión, anatta, no yo, una construcción mental compuesta de agregados impermanentes. Aferrarnos a esta ilusión es la raíz más profunda de dukkha. Esta es la cuarta flecha, la que a menudo sostiene a todas las demás. Sofía, a pesar de tener muchos logros, vivía con una constante necesidad de aprobación externa. Su autoestima fluctuaba enormemente dependiendo de si recibía elogios o críticas. Su felicidad estaba atada a la validación de su yo por parte de los demás. Reconocer estas 4 flechas del sufrimiento y las cadenas del apego que las impulsan no es para caer en el pesimismo, sino para despertar a una comprensión liberadora. Es como si hubiéramos estado caminando en la oscuridad, tropezando con los mismos obstáculos una y otra vez, y de repente alguien encendiera una luz, mostrándonos la naturaleza de esos obstáculos y el camino para evitarlos. El Buda no se detuvo en el diagnóstico. En la tercera noble verdad, proclamó la buena nueva. Existe un cese del sufrimiento, dukkha nirodha. Es posible liberarse de estas cadenas, alcanzar un estado de paz y dicha incondicional, nirvana. Y en la cuarta noble verdad, nos ofreció el mapa práctico para lograrlo, el noble óctuple sendero, que exploraremos en capítulos posteriores. Por ahora, la invitación es a la autoobservación honesta y compasiva. ¿Cuáles son tus apegos más fuertes? ¿A qué placeres, a qué miedos, a qué opiniones, a qué aspectos de tu yo te aferras con más tenacidad? ¿Cómo te causa sufrimiento este aferramiento? No te juzgues por tus apegos. Son parte de la condición humana. El simple acto de reconocerlos con atención plena, sin reprimirlos ni alimentarlos, es el primer paso para aflojar sus cadenas. Es el comienzo de tu viaje desde la orilla del sufrimiento hacia la orilla de la liberación. Un viaje que el Buda mismo recorrió y que nos aseguró que todos podemos emprender.
La llave está en comprender que no son las cosas en sí mismas las que nos hacen sufrir, sino nuestro apego a ellas. Y ese apego, afortunadamente, es algo que podemos aprender a soltar. Ejercicio de observación consciente del apego. Identificando tus cadenas invisibles. Este ejercicio de autorreflexión y atención plena te ayudará a identificar algunos de tus patrones de apego más significativos y a tomar conciencia de cómo contribuyen a tu sufrimiento. Dukkha, como primer paso hacia su liberación. 1. Preparación para la introspección honesta. Busca un momento y lugar tranquilos donde puedas estar contigo mismo, sin distracciones. Ten a mano un diario y algo para escribir. Adopta una actitud de profunda honestidad, curiosidad y, sobre todo, autocompasión. No se trata de juzgarte, sino de comprenderte. Tu exploración de las 4 áreas de apego. Dedica un tiempo a reflexionar sobre cada una de las siguientes áreas, anotando tus respuestas y observaciones en tu diario. A. Apego a los placeres sensoriales. ¿A qué placeres de los sentidos? Comida, bebida, confort, entretenimiento, experiencias sexuales, etc. Me siento particularmente apegado a cómo me siento cuando no puedo obtener estos placeres, o cuando terminan, o cuando no cumplen mis expectativas. Frustración, irritabilidad, tristeza, vacío, ansiedad. ¿En qué medida mi búsqueda de estos placeres dirige mis decisiones y mi energía? Ejemplo, me apego mucho al placer de comer dulces cuando estoy estresado. A. Si no puedo tenerlos, me siento más ansioso. E irritable. B. Apego a la existencia, miedo a la impermanencia, incluyendo el yo. ¿Qué miedos tengo relacionados con la enfermedad, la vejez, la muerte, mía o de seres queridos? ¿A qué aspectos de mi identidad actual, mi profesión, mis roles, mi apariencia física, mis logros, me aferro con más fuerza? ¿Cómo me sentiría si los perdiera o cambiaran drásticamente? Siento una necesidad de controlar mi futuro o de que las cosas permanezcan como están. Ejemplo, me apego mucho a mi rol de madre exitosa. Temo que si mis hijos no triunfan según mis expectativas, yo habré fracasado. C. Apego a opiniones, creencias y puntos de vista. ¿Cuáles son mis creencias u opiniones más arraigadas, políticas, religiosas, sobre la vida, sobre mí mismo, sobre los demás, que defiendo con más vehemencia? ¿Cómo reacciono emocionalmente cuando alguien desafía estas creencias o expresa un punto de vista muy diferente? Ira, frustración, necesidad de convencer, cierre. ¿En qué medida mi paz interior depende de que otros estén de acuerdo conmigo o de que el mundo se ajuste a mis ideas? Ejemplo, me apego a mi creencia de que la gente debería ser más considerada. Me enojo mucho cuando veo comportamientos egoístas. D. Apego al yo o ego, necesidad de validación, miedo al juicio. ¿En qué medida busco la aprobación o el reconocimiento de los demás para sentirme bien conmigo mismo? A. ¿Cómo me afecta la crítica o el rechazo? ¿Qué miedos subyacen a esto? Miedo a no ser amado, a no ser suficiente, a ser abandonado, a. ¿Me comparo a menudo con los demás? ¿Siento envidia o inferioridad, superioridad? Ejemplo, me apego mucho a la idea de ser visto como inteligente. Me siento muy mal si cometo un error en público o si alguien cuestiona mi conocimiento. 3. Observación del sufrimiento. Dukkha. Asociado. Para cada área de apego identificada, reflexiona. ¿De qué maneras específicas este aferramiento me causa sufrimiento, estrés, ansiedad, insatisfacción o conflicto en mi vida? Intenta ser lo más concreto posible. El objetivo es ver claramente la conexión entre el apego, taña, y el sufrimiento, dukkha. 4. Reconocimiento compasivo, sin autojuicio. Al revisar tus anotaciones, recuerda que estos apegos son parte de la experiencia humana universal. No te juzgues ni te critiques por tenerlos. En lugar de ello, cultiva una actitud de compasión hacia ti mismo, como lo harías con un amigo que está sufriendo. Reconoce que estás simplemente observando los mecanismos de la mente que generan sufrimiento, como lo hizo el Buda. 5. Intención de liberación.
El primer paso en el sendero. Concluye tu reflexión estableciendo una intención suave pero clara de comenzar a trabajar en aflojar gradualmente las cadenas de tus apegos más problemáticos. No se trata de eliminarlos de golpe, lo cual es imposible, sino de iniciar un proceso de observación consciente y de cultivo del desapego. Puedes afirmar: reconozco mis apegos y el sufrimiento que me causan. Con compasión y sabiduría, me comprometo a cultivar una mayor libertad interior. Este ejercicio es una herramienta poderosa para iniciar tu diagnóstico personal, tal como el Buda nos enseñó con la primera y segunda noble verdad. Al iluminar con la luz de la conciencia tus cadenas invisibles, has dado el primer y más valiente paso en el sendero hacia la liberación y la dicha verdadera. Capítulo 2. El río de la impermanencia, soltando la lucha contra el cambio para abrazar la paz. Todas las cosas compuestas son impermanentes, anicca, esforzaos con diligencia. Estas fueron, según la tradición, algunas de las últimas palabras del Buda antes de su parinirvana o tránsito final. En ellas resuena una de las enseñanzas más fundamentales y a la vez más difíciles de integrar para la mente humana, la verdad universal de la impermanencia. Todo en el universo condicionado, desde la estrella más distante hasta el pensamiento más fugaz, desde nuestras posesiones más queridas hasta nuestros propios cuerpos y vidas, está en un estado de flujo constante, surgiendo, cambiando y desapareciendo, como las olas de un río que nunca es el mismo dos veces. Nuestra incapacidad para aceptar esta realidad fundamental, nuestra lucha constante por aferrarnos a lo que es transitorio como si fuera permanente, es una de las fuentes más profundas y persistentes de nuestro sufrimiento, dukkha. Y si te dijera, amada alma, que a menudo te sientes arrastrada por los vaivenes de la vida, que aprender a fluir con este río de la impermanencia, soltando la resistencia al cambio y abrazando la naturaleza efímera de todas las cosas, es una clave esencial para encontrar una paz interior que no dependa de la estabilidad externa, y para descubrir una forma de dicha que reside precisamente en la aceptación gozosa del flujo mismo de la existencia. Observa la naturaleza, la gran maestra del Dharma. Las estaciones cambian inexorablemente. La primavera da paso al verano, el verano al otoño, el otoño al invierno, y luego el ciclo recomienza. Las flores florecen en todo su esplendor y luego se marchitan. Las montañas se erosionan con el tiempo. Nuestros propios cuerpos envejecen y se transforman día a día. Nada permanece igual. Esta es la ley de Anicca. Sin embargo, nuestra mente, condicionada por el deseo y el miedo, se resiste a esta verdad. Queremos que los momentos felices duren para siempre, que nuestros seres queridos nunca nos dejen, que nuestra salud y juventud sean eternas, que nuestras posesiones nos brinden una seguridad permanente. Y cuando la realidad inevitable del cambio se impone, sufrimos. Sufrimos porque nos aferramos. Imagina a Mariana, una mujer que había construido una carrera exitosa y una vida familiar aparentemente estable. Se sentía segura en su rutina, en sus logros, en la previsibilidad de su existencia. Un día, una serie de cambios inesperados sacudieron su mundo. Perdió su trabajo debido a una reestructuración de la empresa, su relación de pareja entró en crisis y su salud comenzó a resentirse por el estrés. Mariana se sintió como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. Todo aquello a lo que se había aferrado como fuente de seguridad y felicidad parecía estar desmoronándose. Entró en un periodo de profunda angustia, resistiéndose con todas sus fuerzas a estos cambios, preguntándose, ¿por qué a mí? Sintiendo que la vida era injusta. Desesperada, comenzó a buscar herramientas para manejar su ansiedad y encontró un curso de mindfulness basado en las enseñanzas budistas. Allí, por primera vez, escuchó hablar de la impermanencia no como una tragedia, sino como una ley natural del universo. Al principio le resultó difícil aceptarlo, pero a medida que practicaba la meditación y la observación consciente, comenzó a ver la verdad de Anicca en su propia experiencia. Sus pensamientos cambiaban constantemente, sus emociones fluctuaban, incluso las sensaciones en su cuerpo eran efímeras. Comenzó a aplicar esta comprensión a su situación vital, aceptación radical de la realidad del cambio.
Dejó de luchar contra lo que estaba sucediendo y comenzó a aceptar, con una valentía nacida de la desesperación, que su antigua vida ya no existía y que el cambio era inevitable. Esta aceptación no fue resignación pasiva, sino el reconocimiento de la verdad del momento presente. Tú, observación consciente del sufrimiento del apego, se dio cuenta de que su mayor sufrimiento no provenía tanto de los cambios en sí mismos, sino de su resistencia a ellos, de su apego a cómo deberían ser las cosas, de su miedo a lo desconocido. Vio cómo su mente se aferraba al pasado y temía al futuro, impidiéndole estar presente. 3. Cultivo del desapego. Hacia lo efímero. Comprendió que, aunque el dolor de la pérdida era real, aferrarse a lo que ya no estaba solo prolongaba su sufrimiento. Comenzó a practicar el soltar consciente, soltar la ira hacia su antigua empresa, soltar las expectativas sobre su relación, soltar el miedo al futuro incierto. No fue fácil, pero cada pequeño acto de desapego le traía un poco más de paz. 4. Encontrar la estabilidad en la conciencia despierta, no en las circunstancias. Descubrió que, aunque todo a su alrededor cambiara, había un lugar dentro de ella, su conciencia despierta, su capacidad de observar con ecuanimidad que permanecía estable. Esta se convirtió en su nuevo ancla. 5. Apertura a las nuevas posibilidades del flujo. Al dejar de resistirse al cambio, comenzó a ver las nuevas oportunidades que la vida le estaba ofreciendo. La posibilidad de reinventarse profesionalmente, de sanar aspectos de su relación o de iniciar una nueva desde un lugar más auténtico, de cuidar su salud de una manera más consciente. El río la estaba llevando a nuevos paisajes. Mariana no eliminó el dolor de su vida, porque el dolor es parte de la experiencia humana, pero transformó radicalmente su relación con él. Aprendió a surfear las olas de la impermanencia en lugar de ser arrastrada por ellas. Encontró una nueva forma de resiliencia, una paz más profunda y una apreciación por la belleza efímera de cada momento presente. Fluir con el río de la impermanencia, como nos enseña el Buda, no significa ser indiferente o no preocuparse por el futuro. Significa vivir plenamente en el presente. Ya que el pasado se ha ido y el futuro es incierto, el único momento real que tenemos es el ahora. La atención plena, sati, nos ancla en el presente, permitiéndonos saborear sus alegrías y afrontar sus desafíos con mayor claridad. Apreciar lo efímero sin aferrarse, disfrutar de los buenos momentos, de las relaciones, de los logros, con plena conciencia de que son transitorios. Esta conciencia no disminuye la alegría, sino que la vuelve más preciosa y menos dependiente. Soltar lo que ya cumplió su ciclo, aprender a dejar ir con gracia personas, situaciones, posesiones o identidades que ya no nos sirven o que ya han cumplido su propósito en nuestra vida. El aferramiento a lo que ya no es una fuente segura de sufrimiento. Abrazar el cambio como oportunidad de crecimiento. Ver los cambios, incluso los difíciles, no como amenazas, sino como oportunidades para aprender, para crecer, para desarrollar nuevas fortalezas y para descubrir aspectos desconocidos de nosotros mismos. Cultivar la ecuanimidad, upekkha, desarrollar una mente equilibrada y serena que pueda experimentar los altibajos de la vida, el placer y el dolor, la ganancia y la pérdida, el elogio y la crítica, sin ser arrastrada por ellos, manteniendo una paz interior estable. ¿A qué te estás aferrando en tu vida por miedo al cambio o a la pérdida? ¿Qué ríos de tu existencia estás tratando de detener o de forzar en una dirección que no es la suya natural? Observa el río, alma cansada de luchar. Suelta tus resistencias. Permite que la vida fluya a través de ti y contigo. En esa rendición inteligente a la verdad de la impermanencia, no encontrarás debilidad, sino una libertad y una paz que superan toda comprensión. Una dicha serena que nace de saber que, aunque todo cambie, tu conciencia despierta puede permanecer como el cielo vasto e inmutable que observa pasar las nubes. Meditación. Anapanasati. Atención plena a la respiración, anclándote en el flujo de la hora impermanente. Anapanasati, o la atención plena a la respiración,
Es una de las prácticas de meditación fundamentales enseñadas por el Buda. Es una herramienta poderosa para calmar la mente, cultivar la presencia en el momento actual y observar directamente la naturaleza impermanente de nuestra experiencia, ayudándonos a soltar el apego y a encontrar paz en medio del cambio. 1. Adopta una postura digna y relajada. Siéntate en una silla con los pies apoyados en el suelo y la espalda recta pero no tensa, o en el suelo sobre un cojín de meditación, con las piernas cruzadas de forma cómoda. Permite que tus manos descansen suavemente sobre tu regazo o tus rodillas. Cierra suavemente los ojos, o si lo prefieres, mantén una mirada suave y desenfocada a 1 metro o 2 delante de ti. Tu conexión inicial con el cuerpo y el entorno. Toma 3 respiraciones profundas y lentas. Con cada inhalación, siente que traes energía y vitalidad. Con cada exhalación, siente que liberas cualquier tensión o preocupación. Lleva tu atención a las sensaciones de tu cuerpo, el contacto con la silla o el cojín, la temperatura del aire en tu piel, cualquier sonido en tu entorno. Simplemente reconoce estas sensaciones sin juzgarlas, anclándote en el momento presente. 3. Enfoque en el flujo natural de la respiración. Ahora, dirige suavemente tu atención al flujo natural de tu respiración. No intentes controlarla ni cambiarla de ninguna manera. Simplemente obsérvala tal como es. Elige un punto donde sientas la respiración con mayor claridad. Puede ser en las fosas nasales, sintiendo el aire entrar y salir, en el pecho, sintiendo la expansión y contracción, o en el abdomen, sintiendo cómo sube y baja. Descansa tu atención en este punto, como una mariposa que se posa suavemente en una flor. 4. Observación de las cualidades de la respiración. Impermanencia en acción. Comienza a notar las cualidades de cada respiración. ¿Es larga o corta? ¿Profunda o superficial? ¿Suave o entrecortada? Observa el inicio, el desarrollo y el final de cada inhalación. Observa la pausa, si la hay, entre la inhalación y la exhalación. Observa el inicio, el desarrollo y el final de cada exhalación. Y la pausa, si la hay, antes de la siguiente inhalación. Date cuenta de que cada respiración es única, diferente a la anterior y a la siguiente. Esta es una experiencia directa de anicca, la impermanencia. No puedes aferrarte a ninguna respiración. Cada una surge, permanece un momento y luego desaparece, dando paso a la siguiente. 5. Manejo amable de las distracciones. El regreso al ancla. Es completamente natural que tu mente se distraiga con pensamientos, recuerdos, sensaciones o sonidos. Esto no es un error ni un fracaso. Cuando te des cuenta de que tu mente se ha ido, simplemente reconoce amablemente dónde ha estado. Ejua, pensando, recordando, preocupándose. Y luego, con suavidad pero con firmeza, regresa tu atención al ancla de tu respiración. Haz esto tantas veces como sea necesario, con paciencia y sin autojuicio. Cada regreso es una práctica de atención plena. 6. Profundizando en la calma y la claridad. A medida que continúas observando tu respiración, es posible que notes que tu mente se va calmando gradualmente y que tu cuerpo se relaja más profundamente. Puedes comenzar a sentir una mayor sensación de paz, de presencia, de estar simplemente aquí y ahora, con el flujo de la vida, representado por tu respiración. Observa también la naturaleza impermanente de tus pensamientos y emociones. Así como las respiraciones vienen y van, también lo hacen los contenidos de tu mente. No necesitas aferrarte a ellos ni ser arrastrado por ellos. 7. Expansión de la conciencia. Opcional. Si te sientes estable en tu atención a la respiración, puedes expandir suavemente el campo de tu conciencia para incluir las sensaciones en todo tu cuerpo o los sonidos a tu alrededor, manteniendo la respiración como tu ancla principal, pero permitiendo que estas otras experiencias fluyan a través de tu conciencia sin aferrarte a ellas, reconociendo su impermanencia. 8. Conclusión gradual de la práctica. Cuando estés listo, para terminar tu sesión de meditación, puedes establecer un temporizador si lo deseas. Permite que tu atención se expanda gradualmente. Vuelve a ser consciente de todo tu cuerpo, de la habitación en la que te encuentras.
Mueve suavemente los dedos de tus manos y pies. Cuando te sientas preparado, abre lentamente los ojos, llevando contigo la calma, la claridad y la conciencia de la impermanencia a tu día a día. Practica esta meditación de Anapanasati regularmente, idealmente todos los días, aunque solo sean 15 minutos. Es un entrenamiento fundamental para desarrollar la atención plena, la concentración y la ecuanimidad, cualidades esenciales para soltar la lucha contra el cambio y para abrazar la paz profunda que surge de fluir con el río de la impermanencia. Capítulo 3. El jardín de la mente serena. Cultivando la atención plena, Sati, en la vida diaria para disolver la ansiedad. No vivas en el pasado, no sueñes con el futuro, concentra la mente en el momento presente. Esta enseñanza esencial del Buda nos introduce al corazón de su práctica liberadora, Sati, o la atención plena. En un mundo que constantemente nos arrastra hacia los remordimientos del ayer o las ansiedades del mañana, la capacidad de anclar nuestra conciencia en el aquí y ahora, con una aceptación abierta y sin juicios, es como descubrir un jardín secreto de serenidad en medio del torbellino de la vida. La atención plena no es una técnica complicada ni una práctica esotérica reservada para monjes en cuevas remotas. Es una cualidad inherente de la mente humana que todos podemos cultivar y que, cuando se desarrolla, se convierte en una herramienta increíblemente poderosa para disolver la ansiedad, para comprender la naturaleza de nuestra propia mente y para experimentar una forma de dicha y libertad que no depende de las circunstancias externas, sino de la calidad de nuestra presencia interna. Y si te dijera, amada alma a menudo atrapada en el laberinto de tus preocupaciones, que la llave para escapar de esa prisión mental y encontrar un oasis de paz reside simplemente en aprender a estar plenamente presente, aquí y ahora, en este único e irrepetible momento? La mayor parte de nuestro sufrimiento mental, como nos enseñó el Buda, surge de no estar presentes. Nuestra mente tiende a divagar constantemente. Rumiando el pasado, repasamos una y otra vez errores cometidos, oportunidades perdidas, heridas no sanadas, generando sentimientos de culpa, arrepentimiento o resentimiento. Proyectando hacia el futuro. Nos preocupamos por lo que podría salir mal, anticipamos problemas, tejemos escenarios catastróficos, o nos aferramos a expectativas poco realistas sobre cómo deberían ser las cosas, generando ansiedad, miedo e insatisfacción. Esta mente que divaga, esta mente de mono que salta de rama en rama sin descanso, es la que crea y alimenta gran parte de nuestra angustia. La atención plena es el antídoto. Es el acto de traer deliberadamente nuestra atención al momento presente, a lo que está sucediendo ahora mismo, nuestra respiración, las sensaciones de nuestro cuerpo, los sonidos a nuestro alrededor, nuestros pensamientos y emociones tal como surgen, y de observar esta experiencia con una actitud de curiosidad, apertura y aceptación, sin juzgarla como buena o mala, sin aferrarnos a ella ni rechazarla. Imagina a Carlos, un ejecutivo que vivía con un alto nivel de estrés y ansiedad. Su mente estaba constantemente ocupada con las presiones del trabajo, las preocupaciones financieras y los conflictos familiares. Se sentía como si estuviera en una carrera sin fin, siempre corriendo hacia la siguiente meta, sin poder disfrutar nunca del presente. Sufría de insomnio, dolores de cabeza tensionales y una sensación general de agobio. Un médico le sugirió que probara un curso de reducción del estrés basado en la atención plena, MBSR. Al principio, Carlos era escéptico. ¿Cómo podría simplemente prestar atención, ayudarlo con sus problemas reales? Pero decidió intentarlo. Aprendió a practicar la meditación de atención plena a la respiración, el escaneo corporal y la observación consciente de sus pensamientos y emociones. Poco a poco, comenzó a notar cambios profundos. Mayor conciencia de sus patrones mentales. Se dio cuenta de cuánto tiempo pasaba su mente atrapada en preocupaciones sobre el futuro o en lamentos sobre el pasado. Simplemente reconocer estos patrones fue el primer paso para liberarse de ellos. Capacidad de desengancharse de los pensamientos ansiosos. Aprendió que sus pensamientos eran solo eso, pensamientos, no hechos ni verdades absolutas. Podía observarlos surgir y desaparecer sin necesidad de creer en ellos o de ser arrastrado por ellos.
Esto creó un espacio de libertad entre él y sus preocupaciones. 3. Reducción de la reactividad emocional. Al observar sus emociones con atención plena, sin juzgarlas ni reprimirlas, descubrió que perdían parte de su intensidad. Podía sentir la ansiedad o la frustración sin que éstas lo consumieran por completo. 4. Major. Apreciación por los pequeños momentos. Al estar más presente, comenzó a notar y a disfrutar de las pequeñas cosas de la vida que antes pasaba por alto. El sabor de su café por la mañana, la sonrisa de su hijo, la belleza de un atardecer. Esto le trajo una nueva sensación de gratitud y alegría. 5. Mejora en sus relaciones. Al estar más presente en sus conversaciones, escuchaba con más atención y respondía de manera menos reactiva, lo que mejoró significativamente sus relaciones personales y profesionales. Carlos no eliminó el estrés de su vida por completo, porque el estrés es a menudo una parte inevitable de la existencia, pero transformó radicalmente su relación con él. Encontró un jardín de la mente serena dentro de sí mismo, un lugar de calma y claridad al que podía regresar incluso en medio de las tormentas externas. La atención plena se convirtió en su ancla. Cultivar la atención plena en tu vida diaria, como lo haría un jardinero diligente que cuida su jardín, implica varias prácticas y actitudes. Meditación formal. Dedicar un tiempo regular cada día, incluso 20 minutos, a la práctica sentada de la meditación de atención plena, como Anapanasati, o la meditación vipassana de observación de las sensaciones. Esto entrena tu músculo de la atención. Atención plena informal. Llevar la cualidad de la atención plena a tus actividades cotidianas. Comer con atención plena, saboreando cada bocado. Caminar con atención plena, sintiendo el contacto de tus pies con el suelo. Escuchar con atención plena, estando completamente presente para la otra persona. Realizar las tareas domésticas con atención plena, convirtiendo lo mundano en una práctica. Observación sin juicio. Aprender a observar tus experiencias internas, pensamientos, emociones, sensaciones, y externas sin etiquetarlas inmediatamente como buenas o malas, correctas o incorrectas. Simplemente notarlas tal como son. Aceptación, no resignación. Aceptar la realidad del momento presente, incluso si es desagradable o dolorosa. La aceptación no significa que te guste o que no quieras cambiarla, sino que dejas de luchar contra lo que es, lo cual es una fuente de gran sufrimiento. Desde la aceptación, puedes elegir una respuesta más sabia. Mente de principiante. Abordar cada momento con una mente fresca y curiosa, como si lo estuvieras experimentando por primera vez, libre de las expectativas y los juicios del pasado. Paciencia y autocompasión. El cultivo de la atención plena es un proceso gradual, con altibajos. Sé paciente contigo mismo, y trátate con la misma amabilidad y compasión que ofrecerías a un buen amigo que está aprendiendo algo nuevo. La atención plena no es una forma de escapar de la vida, sino de sumergirse en ella más plenamente, con todos sus matices, sus alegrías y sus dolores. No es suprimir los pensamientos, sino verlos con claridad. No es volverse insensible, sino sentir con mayor sabiduría y ecuanimidad. Cuando cultivas el jardín de tu mente con la luz de la atención plena, la ansiedad, que se alimenta de la distracción y la proyección, comienza a marchitarse. En su lugar, florecen la calma, la claridad, la resiliencia y una profunda apreciación por el milagro de cada instante. Este es el regalo de Sati, la herencia del Buda que te permite encontrar un refugio de paz inquebrantable, no en algún lugar lejano, sino en el centro mismo de tu propio ser, aquí y ahora. Meditación. Anapanasati. Atención plena a la respiración, anclándote en el flujo sereno de la hora impermanente. Anapanasati, o la atención plena a la respiración, es una de las prácticas de meditación más fundamentales y universalmente enseñadas por el Buda. Es una herramienta simple, pero increíblemente poderosa para calmar la mente, cultivar la presencia consciente en el momento actual, observar directamente la naturaleza impermanente de nuestra experiencia y así ayudarnos a soltar el apego y a encontrar una paz profunda y estable en medio del flujo constante del cambio.
Adopta una postura digna, estable y relajada. Siéntate en una silla con los pies firmemente apoyados en el suelo y la espalda erguida pero no tensa. O, si te resulta cómodo, siéntate en el suelo sobre un cojín de meditación, con las piernas cruzadas de una manera que te permita mantener la estabilidad y la comodidad durante la práctica. Permite que tus manos descansen suavemente sobre tu regazo, tus muslos o tus rodillas, en una posición que te resulte natural. Cierra suavemente los ojos. Si prefieres mantenerlos abiertos, dirige tu mirada de forma suave y desenfocada hacia un punto en el suelo, a 1 metro o 2 delante de ti, sin enfocar en nada en particular. Conexión inicial con el cuerpo y el entorno presente. Comienza tomando 3 respiraciones profundas y lentas. Con cada inhalación, siente que traes a tu cuerpo una energía de calma y vitalidad. Con cada exhalación, siente que liberas conscientemente cualquier tensión física acumulada, cualquier preocupación o agitación mental. Lleva tu atención a las sensaciones de tu cuerpo en este momento. El contacto de tu cuerpo con la silla o el cojín, la sensación de la ropa sobre tu piel, la temperatura del aire a tu alrededor. Escucha también, sin engancharte, los sonidos que puedan surgir en tu entorno. Simplemente reconoce estas sensaciones y sonidos sin juzgarlos, anclándote con amabilidad en la realidad del momento presente. 3. Enfoque suave y constante en el flujo natural de la respiración. Ahora, dirige suavemente tu atención al flujo natural e incesante de tu respiración, allí donde la sientas con mayor claridad en tu cuerpo. No intentes controlar tu respiración, ni cambiarla, ni hacerla más profunda o más lenta de lo que es naturalmente. Simplemente obsérvala tal como es, momento a momento. Elige un punto de anclaje donde la sensación de la respiración sea más vívida para ti. Puede ser en las fosas nasales, sintiendo el sutil roce del aire al entrar y salir, notando quizás una ligera diferencia de temperatura. Puede ser en el pecho, observando la suave expansión y contracción con cada ciclo respiratorio. O puede ser en el abdomen, sintiendo cómo se eleva y desciende suavemente con cada inhalación y exhalación. Una vez que hayas elegido tu punto de anclaje, descansa tu atención allí, con una cualidad de suavidad y constancia, como una mariposa que se posa delicadamente sobre una flor mecida por la brisa. Observación detallada de las cualidades de la respiración. La impermanencia en acción viva. Comienza a notar con una curiosidad amable las cualidades cambiantes de cada respiración. ¿Es larga o corta en este momento? ¿Es profunda o superficial? ¿Es suave y fluida, o quizás un poco entrecortada o irregular? Observa con atención el ciclo completo de cada respiración, el inicio, el desarrollo y el final de cada inhalación. Observa la breve pausa, si la hay, que puede ocurrir naturalmente entre la inhalación y la exhalación. Luego, observa el inicio, el desarrollo y el final de cada exhalación, y la pausa, si la hay, antes de que comience la siguiente inhalación. Date cuenta, a través de esta observación directa, de que cada respiración es única, diferente a la anterior y a la siguiente. Esta es una experiencia íntima y directa de Anicca, la impermanencia fundamental de todos los fenómenos condicionados. No puedes aferrarte a ninguna respiración en particular. Cada una surge, permanece un instante y luego desaparece, dando paso a la siguiente en un flujo incesante. 5. Manejo amable y compasivo de las distracciones mentales, el regreso consciente al ancla. Es completamente natural y esperable que tu mente se distraiga con pensamientos, recuerdos, planes, sensaciones corporales o sonidos del entorno. Esto no es un error ni un signo de que estás meditando mal. La mente, por su naturaleza, tiende a divagar. Cuando te des cuenta de que tu atención se ha desviado de la respiración, y te darás cuenta una y otra vez, simplemente reconoce amablemente dónde ha estado tu mente. Puedes etiquetarlo suavemente como pensando, recordando, preocupándose, planificando, y luego, con infinita paciencia y sin ningún tipo de autojuicio o frustración, regresa tu atención, con suavidad pero con firmeza, al ancla de tu respiración. Haz esto tantas veces como sea necesario durante tu práctica.
Cada regreso consciente al momento presente, a tu respiración, es en sí mismo un acto de atención plena, un fortalecimiento de tu músculo de la concentración y la presencia. 6. Profundizando en la calma, la claridad y la ecuanimidad. A medida que continúas observando tu respiración con una atención sostenida y ecuánime, es posible que notes que tu mente comienza a calmarse gradualmente, que el flujo de pensamientos se vuelve menos intenso o menos apremiante, y que tu cuerpo se relaja más profundamente. Puedes comenzar a sentir una mayor sensación de paz interior, de presencia simple y directa, de estar simplemente aquí y ahora con el flujo sereno de la vida, representado por el ritmo constante de tu respiración. Observa también, desde este espacio de mayor calma, la naturaleza impermanente y a menudo insustancial de tus propios pensamientos y emociones. Así como las olas de la respiración vienen y van, también lo hacen los contenidos pasajeros de tu mente. No necesitas aferrarte a ellos, ni ser arrastrado por sus corrientes, ni identificarte con ellos como si fueran tu yo último. Sé en expansión opcional de la conciencia, manteniendo el ancla. Si te sientes particularmente estable y centrado en tu atención a la respiración, puedes, si lo deseas, expandir suavemente el campo de tu conciencia para incluir también las sensaciones que surgen y desaparecen en todo tu cuerpo, o los sonidos que llegan y se van en tu entorno. Mantén la respiración como tu ancla principal, tu refugio, pero permite que estas otras experiencias fluyan a través de tu conciencia sin aferrarte a ellas, reconociendo siempre su naturaleza transitoria e impermanente. 8. Conclusión. Gradual y consciente de la práctica. Cuando estés listo para terminar tu sesión de meditación, puedes establecer un temporizador suave si lo deseas. Permite que tu atención se expanda gradualmente, dejando ir el enfoque específico en la respiración. Vuelve a ser plenamente consciente de todo tu cuerpo, sintiendo su presencia y su conexión con el entorno. Escucha los sonidos de la habitación o del lugar donde te encuentras. Mueve suavemente los dedos de tus manos y pies, quizás estirándote un poco si tu cuerpo lo pide. Cuando te sientas completamente preparado, abre lentamente los ojos, llevando contigo la calma, la claridad, la presencia y la conciencia de la impermanencia que has cultivado durante tu práctica a tu día a día. Practica esta meditación de Anapanasati regularmente, idealmente todos los días, aunque solo sean 15 minutos al principio. Es un entrenamiento fundamental y progresivo para desarrollar la atención plena, sati, la concentración, samadhi, y la ecuanimidad, upekkha, cualidades esenciales del corazón y la mente que te permitirán soltar la lucha incesante contra el cambio y abrazar la paz profunda y liberadora que surge de fluir con el río de la impermanencia y de descansar en la espaciosidad del momento presente. Capítulo 4. Metta, el sol de la compasión que disuelve el miedo y abre el corazón a la abundancia. Así como una madre protegería a su único hijo con su propia vida, así, con un corazón sin límites, uno debería abrigar a todos los seres vivos, irradiando bondad amorosa sobre el mundo entero, hacia arriba, hacia abajo y a través, sin obstrucción, sin odio, sin enemistad. Estas palabras, extraídas del Karanilla Metta Sutta, el discurso del Buda sobre el amor benevolente, nos revelan una de las joyas más radiantes y transformadoras del Dharma, la práctica de metta, o amor incondicional, bondad amorosa, amistad universal. En un mundo a menudo marcado por el miedo, la separación, el juicio y el conflicto, el cultivo deliberado de metta es como encender un sol en nuestro propio corazón, un sol cuya luz y calor tienen el poder de disolver las sombras del miedo, de sanar las heridas de la desconexión y de abrirnos a una forma de abundancia que no es meramente material, sino profundamente relacional, emocional y espiritual. Y si te dijera, amada alma que anhelas una conexión más profunda y un alivio del temor que a menudo te encoge, que el camino hacia una prosperidad gozosa y una paz interior inquebrantable pasa necesariamente por el cultivo de un corazón compasivo y amoroso, tanto hacia ti mismo como hacia todos los seres? El Buda enseñó que el miedo, la ira,
el resentimiento y la aversión son venenos de la mente que nos causan un inmenso sufrimiento y nos separan de nuestra verdadera naturaleza, que es inherentemente amorosa y compasiva. Estos estados mentales negativos, a menudo arraigados en la ilusión de un yo separado y vulnerable, crean barreras en nuestro corazón, impidiendo que la energía de la vida fluya libremente y bloqueando nuestra capacidad de experimentar la alegría, la conexión y la verdadera abundancia. Meta es el antídoto directo a estos venenos. Es el cultivo activo de un sentimiento de calidez, benevolencia, amistad y deseo de bienestar hacia nosotros mismos y hacia todos los seres, sin excepción y sin condiciones. Imagina a David, un hombre que vivía con una constante sensación de ansiedad y una profunda desconfianza hacia los demás. Había experimentado varias traiciones en su pasado y como resultado había construido una coraza emocional a su alrededor. Se sentía solo, aislado y a menudo resentido con el mundo. Su corazón estaba, en cierto modo, congelado por el miedo y la amargura. Un día asistió a un retiro de meditación donde se enseñaba la práctica de meta. Al principio, le resultó extremadamente difícil. ¿Cómo podía sentir amor o bondad hacia sí mismo si se sentía tan defectuoso? ¿Y cómo podía desear el bien a otros si sentía que el mundo era un lugar hostil? Pero el maestro del retiro, con paciencia y compasión, lo guió a través de las etapas de la práctica, One Meta, hacia uno mismo, comenzando por dirigirse a sí mismo frases de amor benevolente, como que yo esté bien, feliz y en paz, que yo esté libre de sufrimiento, que yo me ame y me acepte tal como soy. Al principio, estas frases le sonaban vacías, incluso falsas, pero con la repetición constante y la intención sincera, algo comenzó a suavizarse en su interior. Una pequeña semilla de autocompasión comenzó a germinar. Tu meta. Hacia un ser querido o benefactor. Luego, extendió estos mismos deseos de bienestar hacia alguien a quien amaba y respetaba profundamente, alguien que le había mostrado bondad. Esto le resultó más fácil, y sintió como su corazón se calentaba. 3 Meta. Hacia una persona neutral. Después, practicó enviar meta a alguien por quien no sentía emociones fuertes, ni positivas ni negativas, como un vecino o un compañero de trabajo casual. Esto le ayudó a expandir su círculo de benevolencia. 4 Meta. Hacia una persona difícil, el gran desafío. El paso más difícil fue dirigir meta hacia alguien con quien tenía un conflicto o hacia quien sentía resentimiento. Esto requirió mucha paciencia y la comprensión de que desear el bien a alguien no significa condonar sus acciones dañinas, sino liberarse uno mismo del veneno del odio y el rencor. 5 Meta. Hacia todos los seres. Finalmente, expandió su corazón para abarcar a todos los seres vivos, sin excepción, deseándoles a todos paz, felicidad y liberación del sufrimiento, reconociendo nuestra interconexión fundamental. A medida que David practicaba meta con regularidad, algo milagroso comenzó a suceder. La coraza alrededor de su corazón comenzó a derretirse. El miedo y la desconfianza no desaparecieron por completo, pero perdieron su poder paralizante. Comenzó a sentirse más conectado consigo mismo y con los demás. Sus relaciones mejoraron. Sintió una nueva ligereza, una alegría que no dependía de las circunstancias externas. El sol de meta estaba disolviendo las heladas de su corazón. Incluso su situación financiera, que había estado estancada, comenzó a mejorar, como si al abrir su corazón al flujo del amor, también se hubiera abierto al flujo de la abundancia. El cultivo de meta y las otras 3 moradas divinas, o Brahmaviharas Karuna, compasión, el deseo de aliviar el sufrimiento de otros, mudita, alegría altruista, regocijarse por la felicidad de otros sin envidia, y upeka, ecuanimidad, mantener un corazón equilibrado y pacífico ante los altibajos de la vida. Es esencial para el camino budista hacia la liberación, porque contrarresta los estados mentales negativos. El amor y la compasión son antídotos directos para el odio, la ira, la envidia y el miedo, que son las raíces de gran parte de nuestro sufrimiento. Disuelve la ilusión de separación. Al desear el bien a todos los seres, reconocemos nuestra interconexión fundamental y trascendemos la ilusión de un yo, aislado y separado,
que es la fuente del egoísmo y el conflicto. Crea un campo energético positivo. Cuando irradiamos amor y compasión, creamos un campo de energía a nuestro alrededor que no solo nos beneficia a nosotros, sino que también tiene un impacto positivo en quienes nos rodean y atrae experiencias más armoniosas. Abre el corazón a la verdadera abundancia. La verdadera abundancia no es solo material, es también riqueza de amor, de conexión, de alegría, de paz interior. Meta cultiva estas cualidades internas, que son la base de una vida verdaderamente próspera. Es la base de la acción ética, sila. Un corazón lleno de amor y compasión naturalmente nos inclina hacia acciones que son beneficiosas para nosotros mismos y para los demás, lo cual es una parte esencial del óctuple sendero. ¿Sientes a menudo que tu corazón está cerrado, protegido por capas de miedo, juicio o resentimiento? ¿Anhelas una conexión más profunda y amorosa contigo mismo, y con el mundo que te rodea? El Buda nos enseña que el amor benevolente no es un recurso limitado que debemos racionar, sino una fuente inagotable que podemos cultivar y expandir infinitamente. No necesitas esperar a sentir amor para practicar meta. A menudo, es la práctica misma la que despierta el sentimiento. Comienza donde estás, con una intención sincera. Sé paciente y compasivo, contigo mismo, en el proceso. Al igual que el sol que brilla indiscriminadamente sobre todas las criaturas, grandes y pequeñas, justas e injustas, tú también puedes aprender a irradiar la luz de tu corazón sin reservas. Y al hacerlo, descubrirás que este amor benevolente no solo disuelve tus propios miedos y te abre a una dicha más profunda, sino que también se convierte en un regalo de sanación y esperanza para un mundo que tanto lo necesita. En el calor del sol de Meta, las semillas de tu verdadera prosperidad encontrarán el alimento para florecer en toda su belleza. Práctica de Meta, amor benevolente, irradiando el sol de tu corazón. Esta es una meditación guiada clásica para cultivar Meta, amor benevolente o bondad amorosa. Es una práctica poderosa para suavizar el corazón, disolver el miedo y la negatividad, y fomentar sentimientos de conexión y bienestar hacia ti mismo y hacia todos los seres. 1. Adopta una postura cómoda y receptiva. Siéntate en una postura de meditación que te resulte cómoda y que te permita mantener la espalda erguida pero relajada. Cierra suavemente los ojos. Permite que tu cuerpo se asiente y se relaje. Lleva tu atención a tu corazón, al centro de tu pecho. Puedes incluso colocar una mano suavemente sobre tu corazón si te ayuda a conectar con este espacio. Tu meta. Hacia ti mismo, el comienzo de todo amor. Comienza dirigiendo sentimientos de amor benevolente hacia ti mismo, Esto es fundamental, ya que no podemos ofrecer a otros lo que no tenemos para nosotros. Repite silenciosamente en tu interior, con sinceridad y ternura, frases como: que yo esté bien y en paz. Que yo sea feliz y esté libre de sufrimiento. Que yo esté sano, y lleno, de vitalidad. Que yo me cuide y me proteja. Que yo me ame y me acepte tal como soy. Siente cómo estas palabras resuenan en tu corazón, como un bálsamo cálido y sanador. Si surgen sentimientos de resistencia o autocrítica, simplemente reconócelos con amabilidad y vuelve a las frases de Meta. 3 Meta. Hacia un ser querido o benefactor, amor que fluye fácilmente. Ahora, trae a tu mente la imagen de una persona a la que ames profundamente y por la que sientas un gran aprecio y gratitud. Puede ser un familiar, un amigo cercano, un maestro o incluso una mascota. Visualiza a esta persona frente a ti, sonriendo y llena de luz. Extiende hacia ella los mismos deseos de bienestar, repitiendo internamente: que en nombre de la persona esté bien y en paz. Que en nombre de la persona sea feliz y esté libre de sufrimiento. Que en nombre de la persona esté sano y lleno de vitalidad. Que la vida trate a nombre de la persona con amabilidad. Siente cómo tu corazón se expande al enviar estos sentimientos de amor y bondad. 4 Meta. Hacia una persona neutral, expandiendo el círculo. Piensa ahora en una persona por la que no sientas emociones particularmente fuertes, ni positivas ni negativas.
Puede ser un conocido casual, un vecino, alguien que ves en tu trabajo o en tu comunidad. Trae su imagen a tu mente y de la misma manera, envíale tus deseos de meta. Que esta persona esté bien y en paz. Que esta persona sea feliz y esté libre de sufrimiento. Observa si hay alguna dificultad o resistencia al hacer esto y practica la apertura y la inclusión. 5 Meta. Hacia una persona difícil, el desafío de la compasión. Este es a menudo el paso más desafiante, pero también uno de los más transformadores. Piensa en alguien con quien tengas dificultades, un conflicto, o hacia quien sientas resentimiento o aversión. Si esto te resulta demasiado difícil al principio, puedes empezar con alguien que solo te irrite ligeramente, o puedes saltar este paso y volver a él cuando te sientas más fuerte en tu práctica. Trae la imagen de esta persona a tu mente. Reconoce cualquier sentimiento difícil que surja, sin juzgarlo. Luego, con valentía y compasión, intenta extenderle también tus deseos de meta. Aunque tengamos nuestras dificultades, que esta persona también pueda estar libre de sufrimiento. Que esta persona también pueda encontrar la paz y la felicidad. Recuerda que desear el bien a alguien no significa condonar sus acciones o que te tenga que gustar necesariamente, sino que es un acto de liberación para tu propio corazón del veneno del odio. 6 Meta. Hacia todos los seres, amor universal e ilimitado. Finalmente, expande tu corazón para abarcar a todos los seres vivos, sin excepción, en todas partes del mundo. Visualiza esta bondad amorosa irradiando desde tu corazón como una luz cálida y brillante, envolviendo a tus familiares, amigos, vecinos, compatriotas, personas de todas las naciones, animales, plantas, todos los seres sintientes, visibles e invisibles, cercanos y lejanos. Repite internamente, que todos los seres en todas partes estén bien y en paz. Que todos los seres sean felices y estén libres de sufrimiento. Que todos los seres puedan vivir con seguridad y alegría. Que todos los seres puedan despertar a su verdadera naturaleza. Siente tu conexión con toda la vida, tu pertenencia a esta vasta familia de seres. 7. Descansando en la vibración de meta. Permanece unos momentos en silencio, simplemente descansando en la sensación cálida, espaciosa y amorosa que has cultivado en tu corazón. Siente esta vibración de meta impregnando todo tu ser. 8. Regreso consciente y dedicación de los méritos. Antes de concluir, puedes dedicar los méritos de tu práctica al bienestar y la liberación de todos los seres. Lentamente, trae tu conciencia de regreso a tu cuerpo y a tu entorno. Cuando estés listo, abre los ojos, llevando contigo esta cualidad de amor benevolente a tus interacciones y a tu día. Practica esta meditación de meta tan a menudo como puedas. Al principio, puede que algunos pasos te resulten más fáciles que otros. Sé paciente y amable contigo mismo. Con la práctica constante, descubrirás que tu corazón se vuelve más suave, más fuerte, más resiliente y más capaz de irradiar ese sol de la compasión que tiene el poder de disolver el miedo, sanar las heridas y abrirte a una abundancia de amor y conexión que transformará tu vida y la de quienes te rodean. Capítulo 5. El noble óctuple sendero, trazando el mapa práctico hacia la dicha y la liberación del sufrimiento. Existe, oh monjes, un camino medio que evita los dos extremos, el de la indulgencia en los placeres sensoriales, que es bajo, vulgar, indigno y sin provecho, y el de la automortificación, que es doloroso, indigno y sin provecho. Este camino medio, descubierto por el Tathagata, el que así ha ido, el Buda, produce visión, produce conocimiento y conduce a la calma, a la sabiduría superior, al despertar, al nirvana. ¿Y cuál es, oh monjes, este camino medio? Es precisamente este noble óctuple sendero, a saber, recta comprensión, recto pensamiento, recta palabra, recta acción, rectos medios de vida, recto esfuerzo, recta atención plena y recta concentración. Con estas palabras, el Buda, en su primer sermón, no solo diagnosticó la enfermedad del sufrimiento y su causa, y no solo proclamó la posibilidad de su cese,
sino que también ofreció el mapa práctico, el sendero gradual y completo para alcanzar esa liberación, el noble óctuple sendero. Este no es un conjunto de mandamientos rígidos, sino una guía integral para el entrenamiento de la mente, el corazón y la conducta, un camino de transformación personal que, cuando se recorre con diligencia y sabiduría, nos conduce inexorablemente desde las sombras del sufrimiento hacia la luz de la dicha verdadera y la paz incondicional. Y si te dijera, amada alma, que anhelas una guía clara y efectiva para navegar las complejidades de tu existencia, que este antiguo sendero, con sus 8 ramas interconectadas, sigue siendo tan relevante y poderosamente transformador hoy como lo fue hace 2 milenios y medio, y que es la hoja de ruta definitiva para abrazar la abundancia en su sentido más pleno y liberador? El noble óctuple sendero a menudo se agrupa en 3 divisiones principales, que representan los 3 pilares del entrenamiento budista. One, sabiduría, pana, que incluye la recta comprensión y el recto pensamiento. Two, conducta ética, sila, que abarca la recta palabra, la recta acción y los rectos medios de vida. Three, disciplina mental o meditación, samadhi, que comprende el recto esfuerzo, la recta atención plena y la recta concentración. Estas 8 ramas no son pasos secuenciales que se siguen uno tras otro, sino aspectos interdependientes de un camino holístico que se cultivan simultáneamente, reforzándose y apoyándose mutuamente. Como los radios de una rueda que convergen en el centro, todos son esenciales para el movimiento hacia la liberación. Imagina a Laura, una joven profesional que, a pesar de tener un buen trabajo y una vida social activa, se sentía crónicamente insatisfecha, ansiosa y con una sensación de vacío interior. Había leído sobre las 4 nobles verdades y reconocido en sí misma la realidad del sufrimiento y el papel de sus apegos. Ahora, buscaba un camino práctico para transformar su vida. Descubrió el noble óctuple sendero y decidió intentar integrarlo en su día a día, no como un dogma, sino como una guía para la autoobservación y el crecimiento. Veamos cómo cada rama del sendero puede iluminar nuestro camino. Y, sabiduría, pana, one, recta comprensión, samadhi. Este es el fundamento. Implica comprender las 4 nobles verdades, la naturaleza de la impermanencia, anicca, el sufrimiento, dukkha, y el no-yo, anatta. Es ver las cosas como realmente son, libres de las distorsiones del ego y la ignorancia. Para Laura, esto significó comenzar a cuestionar sus creencias sobre la felicidad. Pensaba que la encontraría en el éxito externo, y a reconocer cómo sus apegos, a la aprobación, al control, a ciertos resultados, le causaban sufrimiento. Tú, recto, pensamiento o intención, sama sankappa. Una vez que tenemos una comprensión más clara, podemos cultivar intenciones y pensamientos que estén alineados con esa sabiduría. Esto implica renunciar a pensamientos de codicia, odio e ilusión, y cultivar pensamientos de desapego, amor benevolente y no violencia, hacia uno mismo y hacia los demás. Laura comenzó a notar sus patrones de pensamiento negativos, autocrítica, juicio hacia otros, y a reemplazarlos conscientemente por pensamientos más compasivos y constructivos. Segundo, conducta ética, sila. 3. Recta palabra, samavaka. Abstenerse de mentir, de hablar con dureza o malicia, de la calumnia y de la charla vana o frívola. Cultivar una comunicación que sea veraz, amable, útil y armoniosa. Laura se dio cuenta de cuánto participaba en chismes en la oficina, o cómo a veces usaba palabras hirientes cuando se sentía frustrada. Comenzó a practicar hablar con más conciencia y bondad. 4. Recta acción, samakamanta. Evitar acciones que causen daño a uno mismo o a otros. No matar, no robar, no tener una conducta sexual inapropiada, que cause sufrimiento. Cultivar acciones que sean éticas, compasivas y que promuevan el bienestar. Esto llevó a Laura a reconsiderar algunas de sus decisiones de consumo y a buscar formas de actuar con mayor integridad en todas sus interacciones. 5. Rectos medios de vida, sama ajiva. Ganarse la vida de una manera que no cause daño a otros seres y que, idealmente, sea beneficiosa y esté alineada con nuestros valores. Evitar profesiones que impliquen engaño, explotación o violencia. Laura comenzó a cuestionarse si su trabajo actual,
aunque bien pagado, contribuía realmente a algo significativo, o si, de alguna manera, perpetuaba un sistema que no la satisfacía éticamente. Esto la llevó a explorar nuevas opciones profesionales más alineadas con su corazón. Tercero, disciplina mental o meditación, samadhi. 6. Recto esfuerzo, sama-vayama. Este no es el esfuerzo agotador de la lucha, sino el esfuerzo gozoso y perseverante para a. Prevenir el surgimiento de estados mentales insanos que aún no han surgido. b. Abandonar los estados mentales insanos que ya han surgido. c. Cultivar los estados mentales sanos que aún no han surgido. Y d. Mantener y perfeccionar los estados mentales sanos que ya han surgido. Laura aprendió a ser más diligente en su práctica de meditación y en la aplicación de la atención plena en su día, incluso cuando era difícil. 7. Recta. Atención plena, samasati. Cultivar una conciencia clara y sin juicios del momento presente, observando el cuerpo, las sensaciones, la mente y los objetos mentales tal como son, sin aferrarse ni rechazar. Esta es la práctica central que hemos explorado en capítulos anteriores. Para Laura, esto significó aprender a estar presente con su ansiedad sin ser arrastrada por ella, y a saborear los pequeños momentos de alegría. 8. Recta concentración, sama-samadhi. Desarrollar la capacidad de enfocar la mente de manera estable y unidireccional, lo que conduce a estados de profunda calma, claridad y absorción meditativa, jhanas. Esta concentración profunda es la que permite que la sabiduría penetrante, vipassana, surja y disuelva las raíces más profundas del sufrimiento. Laura, a través de su práctica de meditación, comenzó a experimentar momentos de una paz y una claridad que nunca antes había conocido. A medida que Laura integraba estas 8 ramas en su vida, no de forma perfecta, sino con una intención sincera y un esfuerzo constante, comenzó a experimentar una transformación profunda. Su ansiedad disminuyó, sus relaciones se volvieron más armoniosas, encontró un nuevo trabajo que la llenaba de propósito y sintió una creciente sensación de paz interior y de dicha auténtica que no dependía de las circunstancias externas. Había encontrado su propio camino hacia el nirvana en esta misma vida. El noble óctuple sendero no es un camino lineal, sino una espiral ascendente. Cada rama apoya y refuerza a las demás. No se trata de alcanzar la perfección de la noche a la mañana, sino de un proceso gradual de cultivo y refinamiento. Es un camino de venir y ver, eipásico, de experimentar por uno mismo la verdad de estas enseñanzas. Sientes que tu vida carece de una dirección clara, de un mapa que te guíe hacia una mayor paz y felicidad. ¿Anhelas un camino que integre la sabiduría, la ética y el entrenamiento mental de una manera coherente y práctica? El noble óctuple sendero es la respuesta del Buda a estos anhelos. Es su legado más precioso, el fruto de su propio despertar, ofrecido a todos los seres con infinita compasión. No importa dónde te encuentres en tu viaje. Puedes comenzar hoy mismo a dar pequeños pasos en este sendero. Elige una rama que te resuene particularmente y enfócate en cultivarla. Verás cómo, poco a poco, las otras ramas comienzan a fortalecerse también. Y a medida que caminas por este sendero, descubrirás que no estás solo. Estás siguiendo las huellas luminosas del Buda y de incontables seres que, a lo largo de los siglos, han encontrado en él la liberación del sufrimiento y el florecimiento de la dicha verdadera. Este es el mapa. El viaje es tuyo. Ejercicio de reflexión y compromiso con el óctuple sendero, trazando tu mapa personal de liberación. Este ejercicio te invita a reflexionar sobre cada una de las 8 ramas del noble óctuple sendero en relación con tu propia vida, a identificar áreas de fortaleza y de crecimiento, y a establecer un pequeño compromiso práctico para cultivar una o 2 de estas ramas en las próximas semanas. 1. Preparación para la contemplación del sendero. Busca un momento tranquilo y un espacio donde puedas reflexionar sin interrupciones. Ten a mano tu diario y algo para escribir. Adopta una actitud de honestidad amable contigo mismo. Recuerda que este es un camino de crecimiento gradual, no de autojuicio. Tu reflexión guiada sobre cada rama del sendero.
Lee la descripción de cada una de las 8 ramas del noble óctuple sendero. Para cada rama, tómate unos minutos para reflexionar y escribir en tu diario tus respuestas a estas preguntas. Recta comprensión. ¿En qué medida siento que comprendo la naturaleza del sufrimiento, su causa en el apego, la posibilidad de su cese y el camino hacia él? ¿Hay alguna creencia fundamental sobre la vida o sobre mí mismo, a que necesite examinar más profundamente a la luz de estas verdades? Recto. Pensamiento. Intención. ¿Cuáles son los pensamientos o intenciones predominantes que guían mis acciones? ¿Están más a menudo motivados por el desapego, el amor y la sabiduría, o por la codicia, el odio y la ilusión? ¿Qué tipo de pensamientos me gustaría cultivar más? Recta palabra. ¿Cómo es mi comunicación habitual? ¿Suelo hablar con veracidad, amabilidad y de manera útil? ¿Hay patrones de habla negativa, chismes, críticas, quejas, mentiras, que me gustaría transformar? Recta acción. ¿Mis acciones diarias reflejan mis valores éticos? ¿Estoy evitando causar daño a mí mismo, y a otros seres? ¿Hay alguna acción que esté realizando o dejando de realizar que no esté en armonía con mi conciencia? Rectos medios de vida. ¿Mi forma de ganarme la vida es ética y contribuye de alguna manera al bienestar, o causa daño a otros seres o al planeta? ¿Siento que mi trabajo está alineado con mi propósito y mis valores más profundos? Recto esfuerzo. ¿Hacia dónde dirijo mi energía y mi esfuerzo en la vida? ¿Estoy cultivando activamente estados mentales positivos y soltando los negativos, o me dejo llevar por la inercia o la negatividad? ¿Mi esfuerzo es equilibrado y gozoso, o forzado y agotador? Recta. Atención plena. ¿En qué medida estoy presente en mi vida diaria? ¿Suelo estar perdido en pensamientos sobre el pasado o el futuro? ¿Practico la observación consciente de mi cuerpo, mis sensaciones, mis emociones y mis pensamientos sin juicio? Recta. Concentración. ¿Tengo la capacidad de enfocar mi mente de manera estable cuando lo necesito o me siento fácilmente disperso? ¿Dedico tiempo a prácticas que cultiven la calma y la concentración mental, como la meditación? 3. Identificación de fortalezas y áreas de crecimiento. Al revisar tus reflexiones, identifica one o two ramas del sendero donde sientas que ya tienes una cierta fortaleza o una práctica establecida. Reconoce y aprecia estos aspectos. Luego, identifica one o two ramas donde sientas que hay un mayor desafío o una necesidad más urgente de cultivo y crecimiento en este momento de tu vida. 4. Establecimiento de un compromiso práctico y realista. Para cada una de las áreas de crecimiento que has identificado, establece un compromiso pequeño, práctico y realista que puedas implementar en las próximas semanas. Ejemplos. Recta palabra. Durante la próxima semana, me comprometo a abstenerme de participar en chismes o críticas y a practicar la escucha atenta en mis conversaciones. Recta atención plena. Durante las próximas 2 semanas, meditaré 10 minutos cada mañana enfocándome en mi respiración. Rectos medios de vida. Durante el próximo mes, dedicaré 1 hora a la semana a explorar opciones profesionales que estén más alineadas con mis valores. Escribe estos compromisos en tu diario. 5. Recordatorio y seguimiento amable. Coloca tus compromisos en un lugar visible o establece recordatorios para ayudarte a mantenerlos presentes. Revisa tu progreso de forma regular, al final de cada semana, con una actitud de amabilidad y autocompasión. Si te desvías de tus compromisos, no te castigues. Simplemente reconoce lo que sucedió y retoma tu práctica con renovada intención. Recuerda que el óctuple sendero es una guía para toda la vida, un proceso continuo de aprendizaje y refinamiento. Este ejercicio de reflexión y compromiso te ayuda a convertir el noble óctuple sendero de un concepto abstracto en un mapa vivo y personalizado para tu propio viaje de liberación. Al caminar conscientemente por este sendero, paso a paso, con diligencia y sabiduría, te acercarás cada vez más a la promesa del Buda, el cese del sufrimiento y el florecimiento de una dicha verdadera, serena e incondicional. Conclusión.
el loto de 1000 pétalos, tu despertar a la dicha incondicional. Hemos llegado al final de nuestro sereno y profundo viaje a través del sendero del desapego iluminado, guiados por la sabiduría intemporal de Siddhartha Gautama, el Buda. Espero, de todo corazón, que estas palabras hayan resonado en la quietud de tu ser, despertando no solo una comprensión más clara de las causas de tu sufrimiento, sino también una esperanza radiante y una confianza renovada en tu propio potencial inherente para alcanzar la liberación y abrazar una dicha verdadera y duradera. Hemos recorrido juntos las 4 nobles verdades, reconociendo la realidad del sufrimiento, dukkha, no como una sentencia de desesperanza, sino como un diagnóstico preciso que nos abre la puerta a la sanación. Hemos explorado las cadenas del apego, taña, que nos atan al ciclo del dolor, comprendiendo que no son las cosas en sí mismas, sino nuestro aferramiento a ellas, lo que nos hace sufrir. Hemos contemplado el río incesante de la impermanencia, anicca, aprendiendo a soltar la lucha contra el cambio y a fluir con la vida con mayor gracia y aceptación. Hemos cultivado el jardín de la mente serena a través de la atención plena, sati, descubriendo un oasis de paz en el momento presente. Hemos permitido que el sol de la compasión, metta, derrita el hielo del miedo en nuestro corazón, abriéndonos a una conexión más profunda con nosotros mismos y con todos los seres. Y hemos trazado el mapa práctico del noble óctuple sendero, la guía integral del Buda para el entrenamiento de la sabiduría, la conducta ética y la disciplina mental que nos conduce, paso a paso, hacia la liberación final. El mensaje central y profundamente liberador del Buda, que ha brillado como un faro a través de los milenios y que hoy resuena con una urgencia especial en nuestro mundo, a menudo convulso y ansioso, es este: el sufrimiento no es nuestro destino inevitable, y la felicidad auténtica no es un bien escaso reservado para unos pocos afortunados. La liberación del sufrimiento y el florecimiento de una dicha incondicional son un potencial inherente a cada ser humano, una semilla de loto que yace en el fango de nuestra confusión y que, con el cultivo adecuado, puede abrirse en una flor de 1000 pétalos de sabiduría, compasión y paz. Las enseñanzas del Buda no son un conjunto de dogmas que debas creer ciegamente, sino una invitación a la experimentación personal, a venir y ver, eipasiko, por ti mismo la verdad de este sendero. Las herramientas que te he ofrecido, la meditación, la autoobservación consciente, el cultivo de la compasión, la práctica del desapego, son llaves que solo tú puedes usar para abrir las puertas de tu propia prisión interior. Ahora, el camino se extiende ante ti. Te inspiro, amada alma, a continuar tu práctica con diligencia gozosa, virilla, con paciencia inquebrantable, Kanti, y con una compasión infinita hacia ti misma y hacia todos los seres. Recuerda que cada momento de atención plena que cultivas, cada pequeño acto de desapego que realizas, cada pensamiento de amor benevolente que irradias, te acerca un poco más a tu naturaleza iluminada, a ese estado de ser que el Buda llamó nirvana, la extinción de las llamas del deseo, el odio y la ilusión. No busques la perfección inmediata, pues el sendero es gradual. Habrá momentos de claridad y momentos de confusión, momentos de avance y momentos de aparente retroceso. Esto es natural. Lo importante es mantener viva la llama de tu aspiración, la sinceridad de tu intención y la amabilidad de tu corazón. Que tu vida se convierta en un testimonio de la posibilidad de vivir con la serenidad profunda del océano, la claridad penetrante del sol de la mañana y la compasión ilimitada del corazón del Buda. Que la dicha verdadera, esa que no depende de las circunstancias externas, sino que brota de la fuente inagotable de tu propio ser despierto, sea tu compañera constante, y que, al liberarte de tus propias cadenas, te conviertas, como lo fue el Buda, en una lámpara para ti mismo, y en un faro de esperanza y sanación para un mundo que tanto lo necesita. Cierro este encuentro contigo con unas palabras del Dhammapada, ese tesoro de la sabiduría budista, que espero resuenen en tu corazón y te acompañen en tu viaje continuo hacia el despertar. Así como la roca sólida no es movida por el viento, así los sabios permanecen imperturbables ante la alabanza y la culpa. El que ha conquistado su propia mente es más grande que el que ha conquistado 1000 veces a 1000 hombres en batalla.
La salud es la mayor ganancia, la alegría el mayor tesoro, la confianza el mejor pariente. El nirvana es la felicidad suprema. Que encuentres esa salud, esa alegría, esa confianza y esa felicidad suprema. Que el loto de 1000 pétalos de tu corazón se abra en toda su magnificencia, irradiando la luz de tu propio despertar. Con infinita meta, que todos los seres sean felices, 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 los seres sean